La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. Mucho gusto, mi nombre es Plino González y bienvenidos a Seminario Geográfico 2. Antes que nada, la preparación es la llave del éxito. Y esta sencilla frase se refiere a que para alcanzar nuestros objetivos, en este caso nuestras investigaciones, debemos de obtener conocimiento suficiente para poderlo resolver. Y esto nos aleja mucho de lo que vamos a tratar, que es sobre el tema de la encuesta, su uso y su relevancia en la investigación. Iniciemos. A modo de introducción, podemos decir que todo esto que vamos a revisar sobre la encuesta nos ofrece una idea de la importancia de este procedimiento de investigación que posee, entre otras ventajas, la posibilidad de ampliaciones masivas y la obtención de información sobre un amplio abanico de cuestiones a la vez. Revisaremos entonces en el transcurso de toda esta presentación lo que es la encuesta, para qué sirve, sus características, tipos, etapas y ventajas. ¿Qué es la encuesta? Para muchos autores, la encuesta consiste en reunir datos entrevistando a la gente. O la encuesta se obtiene información sistemática de los encuestados a través de preguntas, ya sean personales, telefónicas o por correo. La encuesta, otros lo denominan como unas entrevistas con un gran número de personas utilizando un cuestionario prediseñado. Además, dicen que el método de la encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener información específica. Otros además dicen que la encuesta son instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra representativa de la población, especificar las respuestas y determinar el método empleado para recoger la información que se vaya obteniendo. Desde un enfoque cuantitativo, la encuesta se convierte en una investigación que realiza una muestra de sujetos representativos de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. Existen unas características fundamentales de la encuesta, y es que la encuesta, en primer lugar, es una observación no directa de los hechos que es transmitida a través de las manifestaciones de los interesados. Además, es un método preparado para la investigación. Es necesario realizarla en muchas de las investigaciones, por no decir que todas. También permite una aplicación masiva que mediante un sistema de muestreo puede extenderse a una nación entera. Y finalmente, hace posible que la investigación llegue a los aspectos subjetivos de los miembros de la sociedad que estemos encuestando. Todas estas características son importantes en la encuesta porque recoge información de una porción de la población de interés. ¿Qué quiero decir con esto? Que se acude a un grupo de personas, una muestra, que son representativas del grupo entero, un universo. La idea fundamental del muestreo es que un pequeño número de elementos, porque le acabo de decir la muestra, si se seleccionó en la forma apropiada de un número mayor de los elementos en el universo, tendremos las mismas características y aproximadamente en la misma proporción que el número mayor. ¿Para qué sirve la encuesta? La encuesta nos permite medir las relaciones que existen entre las variables que nosotros nos hemos trazado en nuestra investigación. Además, también nos proporciona evaluar las respuestas a través de estadísticas. Reconocemos los patrones de variables que podemos encontrar en nuestras propuestas, en nuestros proyectos. Asimismo, encontramos información adicional en el transcurso de la ejecución de las encuestas que estamos realizando. También nos permite ser eficaces en esta utilización. Otro punto importante que nos sirve la encuesta es
que obtenemos datos e información necesaria para obtener una opinión pública. Y por último, disminuimos el error al momento de elevar un juicio o hemos obtenido la información necesaria para disminuir el error, el margen de error. Existen muchos tipos de encuestas. Para efectos de esta presentación revisaremos los tipos de encuestas según su procedimiento. Estos tipos de encuestas son persona a persona, telefónica, postal y vía internet. Persona a persona consiste en entrevistas directas o personas con cada encuestado. Tienen ventajas de ser controladas y guiadas por el encuestador. Además, se suele obtener más información que con otros medios. Tenemos la telefónica. Este tipo de encuesta consiste en una entrevista vía telefónica con cada encuestado. Sus principales ventajas es que se puede abarcar en un gran número de personas en menos tiempo que la entrevista persona a persona y los costos suelen ser un poco más bajos. La encuesta postal consiste en el envío de un cuestionario a los potenciales encuestados, pedirles que lo llenen y hacerlos que lo remitan, pues ya sean empresas, universidades o casillas de correo. Más bien, para el envío de este cuestionario existen dos medios, el correo tradicional y el correo electrónico. Y por último tenemos la encuesta por internet. Este tipo de encuesta consiste en colocar un cuestionario en una página web o enviarlo a los correos electrónicos de un panel predefinido. Pues sus principales ventajas son la amplia cobertura a la que se puede llegar y el ahorro de tiempo. La encuesta tiene unas etapas que son fundamentales para elaborarla. Y primero es determinar la población y la muestra. ¿Y en qué consiste esto? Pues sencillamente en que esto o aquí la pregunta de investigación es el criterio base para definir las unidades de análisis de la encuesta. Una segunda etapa que consta del diseño y prueba del cuestionario. Esta etapa quizás es una de las que mayor debemos invertir tiempo. Es decir, debemos redactar las preguntas, diseñar un formato o revisar los formatos de pregunta. Debemos tener mucha precisión en la información, debemos de presentar esta información de manera visual, debemos de tener un plan analítico de lo que vamos a recoger y sobre todo el medio con que vamos a recopilar los datos. Una tercera etapa que es acerca de la aplicación del cuestionario. Y esto consiste en que debemos proceder a hacer entrevistas directas y cuestionarios autoadministrados o, por decirlo de otra manera, también lo podemos realizar por teléfono. Una cuarta etapa que es organizar los datos. Esto sencillamente lo podremos encontrar se hace mucho más fácil con programas especializados de estadística o podemos utilizar Excel o podemos utilizar Access o herramientas online, etc. Y por último tenemos la etapa de análisis de datos que aquí aplica todo lo referente a la estadística. Por ejemplo, la estadística descriptiva, inferencial, paramétrica o no paramétrica y multivariable. Tenemos dos elementos claves de la encuesta, y es que la encuesta tiene como instrumento de recolección el cuestionario y a su vez el cuestionario recoge los datos a través de preguntas. Entonces hablaremos del cuestionario y de las preguntas. El cuestionario en sí hace que todos los encuestados se encuentren en la misma sintonía psicológica y además que sus respuestas puedan ser comparadas. El cuestionario se debe redactar una vez se haya determinado el objetivo de la encuesta, se hayan desarrollado los objetivos específicos de tal modo que las preguntas que se hagan respondan a la información que se desea obtener. Tenemos dos tipos de cuestionarios. Tenemos un cuestionario individual, que es el que el encuestado contesta de forma individual por escrito o sin que intervenga por nada el encuestador. Y tenemos un cuestionario lista,
que este cuestionario es preguntado por el encuestador en una entrevista por uno de los especialistas de la investigación. Ahora revisaremos los tipos de preguntas según su contestación, según su función y según su contenido. Según su contestación, tenemos abiertas y cerradas. Las abiertas se deben utilizar muy poco en las encuestas porque después de la encuesta hay que cerrarlas y luego estandarizarlas. Pero realmente son preguntas que solo se formulan, que establecen una categoría de respuesta nada más. En cambio, las cerradas se pueden clasificar en dicotómicas y categóricas. Las dicotómicas establecen dos alternativas, por ejemplo, un sí o un no. Tenemos las categóricas que van relacionadas o que se clasifican a su vez de respuestas espontáneas, que son asociadas al que el encuestador no debe leer la respuesta del encuestado, de respuesta sugerida, que el entrevistador lea las preguntas al encuestado, y de valoración, el entrevistador lee una escala de intención creciente o decreciente de categorías de respuesta. Pasamos entonces según su función. Filtro. Se utiliza mucho en los cuestionarios para eliminar a aquellas personas que les afecten determinadas preguntas. Batería. Todas las preguntas tratan sobre un mismo tema y que siempre deben ir juntas en el cuestionario en forma de batería, empezando por la más sencilla y luego con la más compleja. De control. Se utilizan para comprobar la veracidad de las respuestas de los encuestados. Normalmente se hace en estos casos es colocar la misma pregunta pero redactada de forma distinta en lugares separados una de la otra. Y las amortiguadoras se refieren a que cuando estamos preguntando temas escabrosos o pensamos que serán reticentes o no lo quieren contestar, hay que preguntar suavizando la pregunta y no preguntar de modo brusco y directo. Y por último tenemos según su contenido, que están relacionadas con la identificación, acción, intención, opción, información y motivos. Tenemos ventajas y desventajas con las encuestas. En primer lugar hablaremos de las ventajas. Las ventajas, por ejemplo, tenemos que el cuestionario es fácil de aplicar. Otra ventaja es que los datos que se obtienen son confiables porque las respuestas se limitan a las alternativas mencionadas. También tenemos otra ventaja muy importante y es que la codificación y el análisis y la interpretación son relativamente sencillos. ¿Qué desventajas tenemos con las encuestas? Tenemos que los entrevistados no puedan o no estén dispuestos a proporcionar la información deseada. Otra desventaja es que las preguntas estructuradas y las alternativas de respuestas fijas pueden dar como resultado la pérdida de la validez en cierto tipo de datos, como creencias o sentimientos. Y otra desventaja es que el hecho de que no es fácil redactar las preguntas de manera apropiada. En conclusión, podemos decir que las encuestas, cuando se aplican a una muestra representativa de la población, es con el ánimo de obtener unos resultados que luego puedan ser trasladados al conjunto de la población. Para poder llevar a cabo este proceso es necesario fundamentarse en las estadísticas que nos proporcionan los cauces oportunos para que una vez obtengamos los resultados de la muestra, podamos estimar parámetros o valores de la población con unos ciertos márgenes de errores y unos niveles de confianza o probabilidad determinados. Muchas gracias.